Buen día, mi nombre es Caterina Herrera. Junto con mi compañera Aifa Tatiana López hablaremos de funciones a trozos, dominio, rango, crecimiento y decrecimiento de la función que elegimos para trabajar. Una función a trozos es una función matemática que se define usando diferentes expresiones o reglas para distintos intervalos de su dominio. En otras palabras, el valor de la función se determina por una fórmula específica dependiendo de la parte del dominio en la que se encuentre el valor de entrada. La función que elegimos para trabajar es y igual a 2x a la 7 sobre 3x a la 5, si menos 1 menor que x menor que 2, 5x por 6 a la 3x más 2, si menos 4 menor que x menor que menos 1, x por seno de 2x menos 2, si 2 menor que x menor que 6. En la representación gráfica evidenciamos en color morado 2x a la 7 sobre 3x a la 5, siendo una semiparábola. 5x por 6 a la 3x más 2, la evidenciamos de color azul, siendo una función exponencial, y x por seno de 2x menos 2 está con color verde, siendo una función sinusoidal. En el trozo 1 de la función tenemos que y es igual a 2x a la 7 sobre 3x a la 5 si 2 es menor que x menor que menos 1. Este trozo 1 de la ecuación está compuesto por una función racional donde el numerador es de séptimo grado y el denominador es de quinto grado, donde además el denominador es 3x, lo cual es distinto de 0. En el trozo 2 de la función, tenemos que y es igual a 5x por 6 a la 3x más 2, si menos 4 menor que x menor que menos 1. Este trozo 2 de la función exponencial, donde él expone una función lineal, lo cual es una función no constante, ya que por cada valor que se le da a x, este arroja un resultado de y. Además, esta función está siendo multiplicada por una función lineal. En el trozo 3 de la función tenemos que y es igual a x por seno por 2x menos 2 si 2 es menor que x menor que 6. Este trozo de la función está compuesto por una función seno, donde el argumento de la función trigonométrica es una función lineal, lo cual da a reflejar valores distintos en y no es una función constante. El dominio de una función se refiere a todos los valores posibles de x para los que la función está definida. En el caso de nuestra función por partes, tenemos 3 secciones definidas en intervalos distintos. En el primer trozo, definida por el intervalo de x, se limita entre menos 1 y 2, excluyendo los valores extremos, porque la función podría volverse indefinida en estos puntos. El segundo trozo es y, su intervalo es menos 4 menor x menor menos 1, menor que menos 1. Esto significa que esta parte de la función solo existe para valores de x entre menos 4 y menos 1. El tercer trozo, definida para 2 menor x menor que 6, lo que implica que la función oscila entre valores positivos y negativos solo dentro de este intervalo. Por lo tanto, el dominio total de la función es la combinación de estos intervalos. Dominio igual a menos 4 a menos 1, unión de menos 1 a 2, unión de 2 a 6. Esto quiere decir que la función está definida para todos los valores de x entre menos 4 y y. En el rango, pues son todos los valores posibles que y puede tomar. Para determinar el rango de una función por partes, debemos estudiar cómo se comporta cada segmento de la función. En el primer trozo, en donde el intervalo menos 1 menor x menor que 2, muestra un comportamiento complejo donde la función puede alcanzar valores muy grandes a medida que x se aproxima a los extremos del intervalo. En el segundo trozo, en donde el intervalo menos 4 menor que x menor que menos 1 es una función exponencial negativa que disminuye rápidamente cubriendo valores desde menos infinito hasta un valor cercano a 0. En el tercer trozo, donde el intervalo 2
menor x menor que 6 es una función oscilatoria variando periódicamente entre valores positivos y negativos. Al combinar estos comportamientos, observamos que la función puede tomar cualquier valor real, tanto positivo como negativo, en algún punto de sus intervalos, así que el rango total es rango igual a menos infinito a infinito. En el crecimiento y decrecimiento del análisis, tenemos como primordial estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función por partes. Analizamos cómo varía el valor de y en cada sección de la función, considerando los cambios en la pendiente, si la función sube o baja, dentro de los intervalos especificados. En el trozo 1, menos 1 menor que x menor que 2, al principio del intervalo cerca a x igual a menos 1, es la función que puede crecer rápidamente. Conforme x se acerca a 2, la función comienza a crecer significativamente. En el intervalo de crecimiento 0 a 2, donde la función se incrementa hacia los valores grandes y positivos. Y en el intervalo de crecimiento, donde menos 1 a 0, donde la función disminuye rápidamente conforme x se acerca a 0. En el trozo 2, menos 4 es menos 4 menor que x menor que menos 1. Esta parte de la función es una combinación de una expresión lineal y una exponencial decreciente. A medida que x se mueve desde menos 4 hacia menos 1, la función decrece rápidamente, volviéndose cada vez más negativa. En el intervalo de crecimiento, menos 4 a menos 1, donde la función disminuye continuamente debido al factor exponencial dominante. En el trozo 3, donde 2 menor que x menor que 6, esta sección combina un comportamiento oscilatorio donde la función seno con un término lineal x, lo que genera una serie de subintervalos donde la función crece y decrece. Observamos oscilaciones que crean múltiples intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como conclusión, la función por partes analizada muestra un comportamiento diverso y complejo con un dominio definido en menos 4 a 6 y un rango que abarca todos los números reales debido a la combinación de términos polinómicos, exponenciales y oscilatorios. Observamos que la función crece rápidamente en menos 4 a menos 1 y menos 1 a 0, mientras que crece en 0 a 2 y en ciertos subintervalos de 2 a 4, de 2 a 6, perdón, debido a la naturaleza oscilatoria de la función seno. Este comportamiento refleja cómo diferentes expresiones matemáticas pueden generar variaciones significativas en la dirección y magnitud de la función, lo que hace que su análisis sea esencial para entender completamente su comportamiento global de la función.